La Biblia nos narra otra historia interesante y se llama La viuda de Naín. Y es Jesús y esta viuda. Interactúan en un momento tremendo de su vida. Jesús iba de camino, la viuda de Naín iba con un féretro delante de ella y era su hijo, el cual iba a enterrar. Y entonces uno se pregunta aquí, ¿qué pasa en este momento difícil de su vida? Pues esta mujer debía estar completamente destruida porque estaba enterrando el fruto de su vientre al cual le había dedicado muchísimo tiempo. Y es la historia de muchísimas mujeres en el mundo, en las guerras, en todos los momentos que han pasado. Y la pregunta es, el día en que Dios me falló. ¿Le ha fallado? Porque la esperanza estaba ahí. Tener un hijo es la esperanza para muchas mujeres y muchas familias. Cuando pierdes este ser amado, este hijo, la situación se torna difícil. Entonces, la pregunta que viene, ¿cómo oro en ese momento de dificultad? ¿Cómo me acerco a esa mamá que ha perdido ese hijo? Siempre lo he dicho, y como lo han dicho otras personas, eso no tiene nombre, no tiene un nombre en la vida, en la historia. Si pierdes un esposo, eres viudo. Si pierdes a tus papás, eres huérfano. Pero si pierdes a un hijo, no tiene un nombre. No vale decir y llegarte con una voz de abrazo y decirte, el Señor te bendiga y te va a dar fortaleza y todo eso. Tú no necesitas eso en ese momento. Lo que necesitas en ese momento es lo que hizo Jesús, una intervención de tu vida. Hubo en ella una resurrección. La viuda de Naín, el hijo resucita. Lo que tiene que venir en tu vida, y lo que yo he pensado, que creo que debe de llegar en tu vida, y es mi opinión en este momento, es que Dios debe venir a resucitar en tu vida aquello que empezó a morir junto con tu hijo y junto con el ser amado. Y ella es las ganas de vivir, las ganas de hacer algo en la vida otra vez, que vuelvas otra vez a retomar tu vida y empieces esa resurrección de lo que un día enterraste con tu hijo. Yo te invito a que si estás pasando por un momento difícil o tienes personas que están pasando por ese momento difícil en tu vida, no vengas con esa voz de aliento, decirle, ay, que estamos orando mucho por ti, que estamos un versículo de la Biblia. Eso no sirve de nada. Eso lo que sirve es alejar a la gente de Dios. Ora en silencio por esa persona. Ora en silencio. Ayuna por esa persona y dile, Señor, que resucite en su vida lo que ella enterró con su hijo y con su ser amado. Y ese ha sido lo que yo siempre le he dicho a Dios cuando alguien viene en esos momentos tan difíciles de su vida y se acerca a mí. ¿Por qué? Porque quizás una voz de aliento que quieres darle no es lo que va a cambiar la historia, pero sí el poder de la oración. Porque cuando Jesús se inclinó a orar, ahí en el Monte de los Olivos, en ese momento, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Porque cuando tú te arrodillas delante de Dios y pones en sus manos la oración, eso trae una transformación de la vida del hombre. La oración empieza a hacer ese proceso que ninguno otro más lo puede hacer. La oración empieza a cambiar dentro de ti unas estructuras, tanto anímicas como de todos los grados espirituales. Cuando empezamos un proceso de oración, hasta nuestro semblante empieza a cambiar, hasta la manera de ver el mundo empieza a cambiar. Empiezas a darte cuenta que tienes que alimentarte de una manera diferente, porque tu cuerpo te está exigiendo otra cosa. El alimento del cuerpo no solamente es darle de alimento de comer, sino que es un alimento espiritual, porque el cuerpo, además de ser material, también es alma espiritual. Y no se te olvide
que ahí hay que alimentar. Pero no nos vamos muy lejos otra vez. En el momento en que Dios me falló. No solamente es en eso. La Biblia nos narra otra historia en las cuales uno siente que Dios le falló. Y es nada más y nada menos que al rey David. David estaba con sus dos mujeres en un lugar y estaba ahí, estaba viviendo uno de los momentos más culmes de su ministerio y estaba ahí, lleno de todos sus generales. Pero en un descuido fue a visitar otra región y al volver, cuando llegó el desastre, los filisteos se habían llevado a sus hijos, a sus esposas y a toda esta gente. Dice que David lloró amarga y profundamente por haber perdido. Dios le había fallado. Quizás sí, para otros Dios le falló. Pero David entra en un momento de adoración y llama al sacerdote. Y la palabra que le pide es: cuando Dios te dé una palabra, ven. Porque una palabra cambia la historia de tu vida. Un rema, una palabra, dirige el barco y los vientos que manejan tu barco empiezan a cambiar y a ser diferente. La situación que hoy vives la puedes transformar en una gran bendición. Y cuando la palabra vino al sacerdote, se le fue revelada a David. Este salió en busca de su mujer, sus hijos, sus esposas, sus hijos y los demás que estaban con él. Entonces dijo a ellos: vayamos, porque el Señor me ha dado palabra. Había fallado a nuestros ojos, pero Dios tenía algo preparado para ti. Te invito en este momento, si estás pensando que Dios te ha fallado en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia, en la melancolía, en el problema financiero, en lo que estés viviendo en este momento, que ores conmigo. Padre, te doy gracias y te bendigo. Señor, te doy la gloria y la honra en este momento. Te pido que guardes mi vida y la de todos los que están a mi lado. Mi nombre es Mauricio Mendoza y esto es TCJ y nos vemos en la próxima conexión.